que ellos secretan enzimas que digieren la materia orgánica, los hongos patógenos, o las materias en descomposición, y son almacenadas en forma de glucógeno. Los hongos se reproducen de forma sexual y asexual mediante esporas. Entre sus otras características podemos observar que existe una clasificación de los hongos según sea su desarrollo. Por ejemplo, se llaman levaduras cuando los hongos son unicelulares y de forma ovoide, y además se reproducen asexualmente por gemación. Las levaduras, que son hongos unicelulares, uno de los ejemplos más clásicos de levaduras es la candidiasis. El hongo se denomina Candida albicans. Otra levadura importante es la Malassezia furfur. Otro es el Cryptococcus neoformans, que son hongos unicelulares, o sea, crecen como una sola célula, como levaduras. Y las más de los hongos son hongos filamentosos. Por ejemplo, un ejemplo de hongo filamentoso, ustedes han debido observar las naranjas o el pan cuando presentan un moho verde, o la fruta, el pan, el queso. Esos son hongos filamentosos que se asientan sobre alimentos o también atañen a los seres humanos y pueden formar filamentos o hifas que se agrupan para formar un micelio. En estos hongos filamentosos tenemos varios géneros comunes, como el género Microsporum con su especie Canis y muchas otras, el género Trichophytum y el género Aspergillus. También el género Penicillium están entre los hongos filamentosos. Pero, ¿cuál será la estructura de un hongo? ¿Qué tendrá un hongo? Un hongo posee una pared micótica, y esta pared micótica está en base a carbohidratos como la quitina, el quitosano, glucanos como el glucano A, el glucano B, mananos, galactanos, N-acetilglucosamina y glucoproteínas. ¿Cuál es la función de la pared micótica? La función de la pared es mantener la forma celular, proteger al hongo del choque osmótico frente a otros medios hipotónicos en los que se pudiera encontrar. También posee el hongo una membrana citoplasmática de naturaleza fosfolipoproteica. Esta membrana fosfolipoproteica, dentro de los lípidos que tiene, la conforman los esteroles, como el ergosterol y el simosterol, que son parte de la membrana citoplasmática fosfolipoproteica y son sus componentes principales. La membrana citoplasmática fosfolipoproteica tiene como función participar en la formación de la pared del hongo, sirve para absorber los nutrientes y el contenido de grasa o contenido lipídico es variable, puede variar de una especie a otra y además va a determinar la susceptibilidad a los antimicóticos que actúan como detergentes poliénicos. Los hongos tienen también o presentan muchas veces mitocondrias y retículo endoplasmático en su citoplasma. Pero acá vamos a ver nosotros la estructura de los hongos. Acá lo que les hablaba. En cuanto a la morfología, estos son los unicelulares que carecen de talo. Simplemente son levaduras, algunas de ellas pueden ser gemantes. Miren acá, acá también tenemos levaduras y estos son los micelios. Son como ramas, son filamentos tubulares o masas algodonosas. Los unicelulares se llaman levaduras o talo unicelular y los pluricelulares talo filamentoso o mohos, y están realmente conformadas por hifas. Estos hongos filamentosos tienen tubos
germinales y cuando poseen y se ramifican abundantemente, forman un micelio aéreo, que se conoce como masa algodonosa porque tiene el aspecto de un algodón. Vamos a observar también que los micelios son de diferente tipo. Se llama micelio vegetativo al micelio que es capaz de fijar al hongo al medio y se responsabiliza de su nutrición y de su crecimiento. Este micelio puede asegurar la absorción y asimilación de elementos nutritivos y energéticos. Las hifas del sustrato que están componiendo el micelio a veces se pueden sumergir en medios de cultivo sólido. Y cuando el micelio es aéreo o tiene o reproductor, también llamado de fructificación, es un micelio algodonoso y son responsables de diseminar y conservar la especie. Este es un micelio vegetativo y este es un micelio algodonoso, aéreo o reproductor, llamado de fructificación, porque dan lugar a cuerpos de fructificación como los esporos, que tienen la posibilidad de hacer que su reproducción sea local y además a distancia también. Estos micelios aéreos son muy comunes cuando se cultivan a los hongos en agares como del tipo del agar Saburo, del agar Micocel o del agar Twin 80. Los hongos también pueden tener reproducción sexual cuando es de esporas por la fusión de dos núcleos y haploides sexualmente diferentes. Entonces se forma una célula diploide conocida con el nombre de cigoto. Esa reproducción asexual por esporas produce una célula diploide denominada cigoto. Y la meiosis o la división meiótica es capaz de formar 4 células haploides, conocidas como esporas, y a estos que tienen reproducción meiótica se los denominan esporas y se los llaman hongos perfectos. No es común en hongos que producen patologías en humanos. Esto se da en las esporas. Vamos a hablar también de la reproducción asexual. Acá tenemos que hablar de los hongos imperfectos, de los hongos donde no existe función de núcleos y que generan o producen esporas, pero por un proceso mitótico de células haploides. Y además tienen crecimiento de micelio. Los que tienen micelio se conocen con el nombre de hongos imperfectos. Existen varios tipos de reproducción asexual. La reproducción por fragmentación de hifas segmentadas que dan lugar a una nueva colonia. La reproducción por gemación, donde se forma una yema por la célula madre y da lugar a una célula hija. La esporulación, en la que se forman esporas que van a germinar posteriormente. También podemos decir que los hongos que tienen importancia clínica son estos hongos imperfectos y son los que van a producir las micosis cutáneas o superficiales, aquellas que atacan a la piel, como por ejemplo el pie de atleta, que es bien conocido por todos ustedes, a las uñas, al pelo, al cabello. También tenemos las micosis subcutáneas, que se producen o atacan al tejido subcutáneo. Y también por el lugar donde atacan, pueden denominarse micosis profundas o sistémicas, aquellos hongos que son capaces de atacar cualquier órgano, los riñones, los pulmones, el corazón, el hígado, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, los hongos atacan al pulmón. Y también existen hongos de importancia clínica productores de micosis oportunistas. ¿Qué quiere decir oportunistas? Aquellos pacientes
que se encuentran inmunodeprimidos, aquellos pacientes que están envejecidos, que tienen sus defensas bajas, aquellas personas que no son inmunocompetentes o que tienen alguna otra enfermedad de base, por ejemplo, los diabéticos, son presa fácil de infecciones o micosis oportunistas por hongos. Entonces, una vez que hemos dicho que los hongos tienen, de acuerdo a dónde se encuentren o a dónde se localicen, produzcan diversos tipos de micosis, podemos comenzar a hablar de las primeras, de las micosis superficiales. Así nos vamos a poner al día con el grupo 300 y la siguiente semana vamos a hablar de las micosis subcutáneas. Hoy vamos a hablar de las micosis superficiales. Como su nombre indica, estos hongos son producidos en la superficie de la piel por dos grandes grupos de hongos. ¿Quiénes pueden producir este tipo de infecciones o micosis superficiales? Las levaduras y los dermatófitos, las tiñas. Las primeras van a ocurrir por una alteración de la microbiota, que puede llegar inclusive a una proliferación del hongo. Y los dermatófitos, que son, por ejemplo, productores de la tiña del cuero cabelludo, de la tiña capitis, que se llama cuando se presenta en la cabeza, de la tiña cruris, cuando se presenta sobre la piel, y así muchas tiñas que pueden alterar inclusive toda la anatomía de la piel. Generalmente estos dermatófitos son infecciones exógenas que se pueden contagiar muy fácilmente. Inclusive pueden ser transmitidas desde un animal hacia una persona. Acá tenemos, miren, la tiña cruris sobre la piel, aquí la misma tiña, y obviamente tenemos varios tipos de tiñas. Primero vamos a hablar de las levaduras, de las micosis superficiales producidas por levaduras. Esta es la morfología que tienen al microscopio las levaduras. Acá tenemos que hablar principalmente de dos hongos de importancia en la dermatología. Las levaduras conocidas como Cándida spp, sin identificación de especie, o Malassezia spp. Claro que hay muchas especies, como Cándida albicans, como Malassezia furfur, etcétera, etcétera. Pero estas levaduras son hongos que normalmente viven en los seres humanos como parte de su microbiota, pero que tienen la capacidad de aumentar en cantidad, de volverse más numerosos y transformarse en patógenos cuando el huésped tiene una mala nutrición bajo ciertas condiciones, o el huésped tiene una enfermedad de base como la diabetes, etcétera. Entonces atacan al ser humano estas levaduras. Acá tenemos, miren, que la candidiasis, que es producida por la Cándida spp, es una infección clínica que se produce por levaduras como la cándida. Y sus causas más importantes que favorecen a la aparición de esta enfermedad pueden ser locales, porque aumenta la humedad, aumenta la sudoración, porque existe una maceración a nivel de la piel. Por ejemplo, aquellas personas gorditas que tienen obesidad, ¿no es cierto? Entonces, entre sus rollos, la piel tiene mayor humedad, mayor sudoración, y es muy fácil que se produzcan una invasión por cándida. Hay causas fisiológicas que pueden producirse en los lactantes, que están lactando todo el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, una candidiasis oral en un lactante, en un bebé que que toma leche. También tenemos algunas que con consecuencias fisiológicas o algunas causas fisiológicas como la menstruación, el embarazo y efectos sistémicos cuando hay falla
de endocrinas, endocrinopatías como la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, enfermedades debilitantes como la malnutrición, las inmunodeficiencias como el HIV y muchas otras inmunodeficiencias. Falta de vitaminas, avitaminosis, etcétera, etcétera. Entonces, también se pueden producir candidiasis por cuando se utilizan medicamentos como los antibióticos de manera prolongada o tratamientos médicos muy largos en base a anticonceptivos, en base a los corticosteroides. Acá tenemos, miren, la candidiasis en los pliegues de la piel de las personas gorditas. Y aquí las cándidas teñidas con una tinción de azul algodón del lactofenol vistas al microscopio, estas levaduras, en esa foto. ¿Qué más podemos tener? Entonces, ¿cuáles serán los cuadros clínicos más importantes de las candidiasis? Primeramente, la candidiasis bucal, que consiste en esas placas blanquecinas algodonosas como nata de leche que han observado en el bebé, en la fotografía del bebé, y que estas pueden tener adherencias variables sobre la mucosa, sobre una base enrojecida y que puede afectar a las diferentes zonas de la mucosa oral de la boca. También tenemos que la candidiasis puede producir queilitis angular y la queilitis compromete los pliegues laterales y las comisuras de los labios y se pueden manifestar con fisuras como cortajeado y eritemas formando un área triangular de base externa. Otra afección de la candidiasis es el intertrigo. Y el intertrigo es la inflamación de un pliegue, como en los gorditos, de causa infecciosa. Este se asocia a un aumento de la microbiota bacteriana local. La candidiasis también puede afectar a las uñas y formar la onicomicosis, la cándida. Puede infectar con cierta frecuencia las uñas de las manos. También hay candidiasis genitales que causan secreción y que puede transmitirse a la pareja. En el caso de que uno de ellos presente la cándida, le puede, mediante una relación sexual traumática, contaminar a su pareja. Entonces, son los cuadros clínicos más importantes de las candidiasis. Vamos a hablar también del género Malassezia. La Malassezia es otra levadura que forma la enfermedad conocida como pitiriasis versicolor, que es una enfermedad producida por Malassezia furfur, levadura de la microbiota cutánea de distribución mundial. Miren estas espaldas, observen, parecen de dos colores. Es generalmente la morfología de la Malassezia. ¿Qué factores son importantes para que aparezca este hongo? El aumento de humedad, la temperatura, la seborrea, la hiperhidrosis y muchas veces los estados de inmunosupresión. Generalmente se presentan con máculas circulares que varían de milímetros a centímetros y que tienen límites muy bien definidos. Pueden presentar escamas finas en la superficie que se van a desprender al pasar la uña. El periodo de incubación va a durar por lo menos 20 días. El manejo terapéutico de esta patología se la realiza con fármacos o productos tópicos que tengan un efecto exfoliante, como por ejemplo los jabones, las lociones, las cremas con azufre o con ácido salicílico o otros antibióticos antimicóticos tópicos. Cuando el área que comprometen es muy grande, como en esta espalda, también se aconseja realizar
un tratamiento oral con antifúngicos como el ketoconazol y muchos otros. Bien, una vez que hemos visto las afecciones producidas por las levaduras, vamos a hablar de las micosis superficiales producidas por los dermatófitos. Acá en esta fotografía van a ver ustedes un micelio de los dermatófitos con cuerpos de fructificación. Estos son estas como vainas o como mazos, si quieren ustedes, teñidos con azul algodón de lactofenol, son los cuerpos u órganos de fructificación donde se encuentran llenos las esporas. Vamos a observar acá. ¿Qué son los dermatófitos? Los dermatófitos se llaman así porque afectan a la dermis. Son hongos parásitos de la queratina, es decir, infectan el estrato córneo de la piel, de la uña, del cabello. Los tres géneros más importantes y más conocidos de los dermatófitos son el género Trichophytum, el género Microsporum y el género Epidermophytum. ¿Qué fuentes de infección pueden tener estos hongos para el ser humano? Pueden ser transmitidos a partir de los animales, por eso es que se los llama hongos zoofílicos. ¿Quiénes nos pueden transmitir? Los gatos, los perros, los conejos, los roedores, el ganado equino y el ganado bovino. El más frecuente de todos es el Microsporum canis, que es transmitido por el perro, seguido por el Trichophytum mentagrophytis. En los humanos, estos hongos se convierten en antropofílicos y el más frecuente es el Trichophytum rubrum. Ahora, hay hongos que están en la tierra y se denominan hongos geofílicos, y el más frecuente de los geofílicos es Microsporum gypsum. El contagio, ya les he dicho, ocurre por contacto directo o indirecto, por la ropa, por los zapatos, peinetas, escamas en las peluquerías, por los pelos. Algunas personas que tienen una nutrición baja o tienen una edad avanzada o están inmunodeprimidos, tienen una predisposición genética capaz de contagiarse rápidamente una micosis superficial por dermatofitos. Hay otras personas que tienen resistencia natural a estas infecciones. Pero bueno, también nos podemos contagiar de los animales. Yo soy enemiga de que besen a los perros, a los gatos y los estén agarrando todo el tiempo, porque estos animales tienen hongos muchas veces que pueden transmitirle a su dueño. Por ejemplo, miren, la tiña de la cabeza es una lesión que compromete el cuero cabelludo y el pelo circundante. Esta lesión, conocida como tiña, afecta fundamentalmente a los niños. Puede presentarse como de forma inflamatoria o no inflamatoria. Las tiñas no inflamatorias es la tiña tonsurante, microspórica, producida por Microsporum canis. Se presenta como una placa, como una moneda eritematosa con descamación grisácea. Única, infrecuentemente puede ser múltiple, puede ser asintomática o presentar escozor leve, prurito leve. Muchas veces ellas tienen la apariencia de monedas porque son bien delimitadas y redondeadas. Esas son las tiñas no inflamatorias. Las tiñas que generalmente se observan en los niños. Las tiñas tonsurantes y tricofíticas son las que producidas por otra especie que es el Trichophyton tonsurans y el Trichophyton violaceum. Y estas en este tipo de lesiones se observa alopecia difusa. ¿Qué es la alopecia? La alopecia es la falta de pelo, con varias placas irregulares, pequeñas, que alternadas con zonas de pelos sanos. Aquí voy a mostrarles. Miren, esta es una tiña con alopecia.
Generalmente son lesiones redondeadas. Entonces, en las tiñas inflamatorias tenemos a Microsporum canis, seguido de Trichophytum metagrophithis, comienza como una foliculitis o perifoliculitis, evoluciona a placa inflamatoria, dolorosa la compresión, con escasos pelos, pústulas, abscesos y costras. Y la tiña fábica, que tiene un agente etiológico, que es el Trichophytum schweinleini, se asocia, como les decía, a la desnutrición y a la falta de higiene. Ahora bien, esta es una tiña del cuerpo. En esta fotografía van a ver la tiña inguinal. Son tiñas de la piel. Pueden haber algunas zonas específicas, también en el cuero cabelludo, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la zona inguinal, en las uñas. El agente etiológico más frecuente en los niños es Microsporum canis y en los adultos Trichophytum rubrum. Trichophytum mentagrophytus es el que causa el pie de atleta. La tiña inguinal se usa como un sinónimo tiña cruris. Su principal agente etiológico es Trichophytum rubrum y se sigue con Trichophytum mentagrophytis, variedad interdigitale, porque se presenta entre los dedos de los pies, lo que conocemos con el nombre de pie de atleta, Epidermophytum flocoso. Se observan placas eritematosas descamativas únicas que comprometen muchas veces la piel y la cara interna de los muslos. Aquí podemos observar cómo es el pie de atleta. Aquí está. Tiña pedis o pie de atleta, la tiña de los pies. Tiña de las manos, también en las manos, sobre todo en las palmas, con eritemas descamados o exfoliados. La piel se pone resquebrajosa y muy seca, porque no tiene agua, anhidrosis. Ese es el signo que revelan estas tiñas. Entonces la tiña pedis o pie de atleta, que es una muy común, principalmente los jóvenes la tienen. ¿Por qué? Porque utilizan mucho el zapato de tenis. ¿No es cierto? Los tenis de distinto tipo es uno de los calzados favoritos de los jóvenes. No tienen que usar tanto zapato cerrado, sobre todo en época de calor, o deben tener varios pares, porque esta variedad de hongos es muy común y es desencadenada por Trichophytum rubrum, por Trichophytum mentagrophytis, variedad interdigitale, y Epidermophytum flocosum. Estos los predisponen en la hiperhidrosis, que es el sudor, el usar calcetines sintéticos, también el uso de baños públicos y el calzado poco ventilado como los tenis, ¿no es cierto? Bien, entonces es muy importante la higiene en este tipo de hongos y obviamente un buen tratamiento. Ahora, les voy a decir yo que las tiñas en las uñas es una infección conocida como onicomicosis. Aquí, como pueden observar en la figura, son de lo más molestosas y de lo más resistentes. Afectan a las uñas de los pies en un 80-90%. Generalmente son poco susceptibles a los tratamientos y tardan muchísimo en curarse. Hay que atacarlas mucho cuando están presentes, porque pueden estar presentes durante toda la vida de la persona. Son terribles. Generalmente, la especie que presenta este tipo de tiña de uñas en las uñas es tiña unguium y onicomicosis dermatofítica. Estas tiñas son muy peligrosas también. ¿Cuál es el tratamiento para toda esta variedad de hongos dermatófitos? Como son células eucarióticas, es muy difícil inhibir sus vías metabólicas, que afecten únicamente a la célula fúngica, sin que alteren a las células humanas. Por esta razón, la cantidad de drogas antifúngicas es muy escasa comparada con los antibióticos.
¿Cuáles son los antimicóticos tópicos y sistémicos? ¿Cuál será su principal mecanismo de acción de los tópicos? Bloquear la síntesis de la membrana de la célula fúngica. Como por ejemplo, una excepción de estos es la grisofulvina, que actúa impidiendo la división celular. Los más corrientes son la nistatina, que solo tiene actividad superficial a nivel de la superficie de la boca, del tracto gastrointestinal, del ano y de la zona perianal. Esta no se absorbe. La grisofulvina tiene actividad sobre dermatófitos y es inactiva contra levaduras. Debe tomarse con comidas ricas en grasa para lograr una buena absorción. Otra droga que se usa es el ketoconazol. Este es activo contra levaduras como la cándida y también contra dermatófitos. Tienen reacciones adversas sobre el hígado principalmente, dependientes e independientes de la dosis. Y también muchos de ellos son cardiotóxicos cuando se asocian con otros medicamentos. El fluconazol, que es otro derivado del ketoconazol, tiene amplio espectro y es activo contra las levaduras y también contra los dermatófitos. ¿Qué característica tiene el fluconazol? Que se une muy pobremente a las proteínas y es muy soluble en el agua, por lo que difunde ampliamente por los fluidos corporales. Con esto habríamos terminado de ver este capítulo de micosis superficiales. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de realizarla. De todas formas, voy a tomarles un screenshot a estas 22 personas que han asistido a esta clase teórica. Tienen que ir estudiando porque ya las fechas de los terceros parciales están próximas. Van a iniciarse, creo, a partir del 15 de octubre. Y ya estamos a pocos días. A nosotros nos faltan 2 temas más para terminar toda la micología. Nos falta micosis subcutáneas y micosis profundas. Son exactamente 2 clases y terminamos el programa. Si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, y si no, quedamos aquí. Hasta luego, muchachos.